En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia. Decía la carta de suicidio de Eduardo Miño, el obrero chileno y víctima del asbesto, quien en el año 2001 decidió inmolarse frente a la moneda. Sus palabras resuenan fuerte entre nosotros, pero en especial desde el 18 de octubre, desde que el Estado decidió volverse criminal en contra de sus propios ciudadanos y ciudadanas, mutilándoles, asesinándoles incluso, y por supuesto deteniéndoles, por exigir dignidad. Violeta Parra empatizaba ya en el siglo pasado con esto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Y ahí están, en la cárcel, en prisión preventiva, sin juicios justos, sin más pruebas que las palabras de esa organización criminal que es Carabineros, que como sabemos son también asiduos a los montajes y delitos de toda clase. Duele Chile porque todavía no podemos descansar en que el Estado cumpla con su más grande tarea, proteger nuestros derechos humanos. Nunca hemos podido confiar en que este Estado cumpla con eso, porque es precisamente la entidad que no solo no hace nada por prevenir estas vulneraciones, sino que es quien las ejecuta y luego se desentiende, felicitando y agradeciéndole desde la Presidencia y el Ministerio del Interior a los directores generales de sus organizaciones criminales, a esos que ordenaban mutilar ojos y disparar al cuerpo, porque de otra manera no se explica la masacre que vivimos. Y siguen ahí, sonriendo y haciendo como que gobiernan, golpeándose la espalda entre ellos y creyendo en enemigos implacables, cuando el verdadero enemigo son ellos. En este Día Internacional de los Derechos Humanos estamos aquí para exigir verdad, justicia y reparación, para que nunca más quede un abuso impune, para que vivamos como merecemos. Bueno, con este editorial increíble como siempre, en la voz de Camila Monsalva, comenzamos un nuevo capítulo de Copadas. Estamos un poco nostálgicas porque como en la primera temporada estamos las dos, Camila Monsalva y yo, Camila Mañé. Eso, ojalá lo disfruten de todas formas y no sientan que hay demasiadas pocas voces. Y como que estamos peladas, no, por favor no sientan eso. Recuerden la primera temporada, eso. Como que en esa temporada estábamos solas las dos y las niñas como que jamás intervenían en los primeros capítulos y era heavy igual. Es raro pensarlo, pero es como siento que es un capítulo nostálgico. Sí, bueno. Y nada, explicar que vamos a... En los capítulos que vienen de diciembre siempre vamos a hacer dos porque estamos cansadas. Ese es todo el motivo, no estamos peleadas, no se disolvió Copadas. Se quebró el camarín de Copadas. Estamos cansadas, así que va a ser cada una 2 capítulos en el mes. Sí, en verdad, amamos Copadas, pero francamente ya no nos da el cuero como en esta altura del año. Onda, como este es el capítulo 19 de Copadas de la 6ª temporada, como que la 6ª temporada podría ser un podcast por sí solo, como con 4 temporadas de 5 capítulos cada temporada. Bueno, en algún momento esta hueá va a ser más larga que Grey's Anatomy, yo ya lo veo venir, ¿sabí? Francamente. Así que eso, ese es el primer anuncio que teníamos que hacer hoy día, y como no está la Lila, a mí me toca mandar besos, pues weón. Así que le voy a mandar besitos a las radios que nos retransmiten, que son la radio JGM, Manque, Educativa y Sube la Radio. Y también, por supuesto, un besito enorme a nuestros amiguitos de Mantra, y principalmente a la Sabri y a Carlitos, que son como nuestros papis en cuanto. Como que cualquier cosa, Sabri, Carlitos, como que acudimos a ellos. Así que les mandamos un abrazo y un besito gigante. Eso. ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la biblioteca feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación. Oigan, me da risa como que hablo en plural y solamente estoy contigo, pero oigan ustedes, Camila Monsalva y todas nuestras auditoras, ya comenzamos diciembre, el mes de la Navidad y los regalos y todas esas cosas luminosas. ¿Y quién nos trae? No, espérate, más que luminosa. ¿Ah? Ya, vale. Es que iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Ya, como que iba a decir más que luminosa, bueno, como
Tiriri, 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 tiriri. Como, weón, las luces culiadas navideñas que suenan, francamente, como podemos hacer un capítulo sobre eso. En un tono monofónico insoportable, en verdad las odio. Atroz. Yo también. Ya, pero sí, son parte de diciembre, de la Navidad, la alegría. Así que... Quien nos trae alegría acá es Vivi, como siempre, porque ahora... No solamente no basta con un 30% de descuento, sino que ahora se están rajando con viajes gratis, así como lo hicieron para el día del plebiscito. Ahora son viajes gratis con un cupón de Vivi Alegría, ¿cierto? Sí, bueno, la cosa es que si ingresamos el código Vivi Alegría, tendremos un viaje gratis, ya sea para Didi Entrega, Didi Taxi o Didi Express. Con un tope de 3.000 pesos. Eso significa que podemos mandar como nuestros regalitos de Navidad gratis, weón. Onda, lo mandáis gratis en una Didi Entrega. Lo encuentro increíble. Como, ¿a quién le mandarías tú un regalo de Navidad con este Didi Alegría? Ay, yo creo que a mis papás, no sé, ni siquiera sé si es que voy a pasar Navidad con mis papás. Así que quizá ahí les mando un regalito por Didi Entrega. Porque en verdad igual... Fuerte. Es que no sé a quién más podría ser. No sé a quién más le hago regalos de Navidad, ¿cachai? Eso es lo otro, como que hago regalo de Navidad a mi familia nomás. Eso. Quizá un besito igual podría mandar por Didi Entrega, pero eso es privado, así que ahí lo dejo. Ah, mira. Sí. ¿Y tú, amiga? Pero yo, puta, le mandaría... ¿Te acordáis el capítulo de Grey's Anatomy en el que Christina Yang tenía un corazón en una caja, como Heart in a Box? Sí, perfectamente. Bueno, le mandaría así mismito mi corazón a Carmen Hertz, bueno, como diosa de los derechos humanos en Chile. Como gracias por todo lo que ha hecho por este país, en verdad. Ah, es que no le hemos dicho, pero hoy día vamos a hablar de derechos humanos. Obvio. Con eso debimos partir. No, bueno, ya, pero encuentro que Carmen Hertz es una gran entrada para hablar de derechos humanos. Sí, así que a ella le mandaría mi corazón, weón, latiendo, así como con todo, en esta Didi Alegría, no sé, la alegría ya viene, porque de verdad que la quiero mucho. Sí, y recuerden que este cupón, que lo pueden ingresar en la parte de códigos promocionales, que está en el menú de Didi, es válido por 7 días desde el ingreso del código y tienen que ser usuarios nuevos, así que como siempre vayan instalando Didi en todos los celulares de su casa y los chips que tienen por ahí. Eso, Didi Alegría, Didi nos trae alegría en diciembre. Sí, podemos pasar nuestra Navidad como con o por último ya no un regalo, pero un cariñito. Así como mandarle un pancito de Pascua a la abuelita, ¿cachai? Con Didi, con el código de Didi Alegría. Me encuentro demasiado tierno. Obvio que yo diría a mi abuelita, pero la primera persona en la que pensé cuando me hiciste esa pregunta fue mi abuelita, pero vive en Osorno, así que creo que saldría más de 3 lucas y el tope es de 3 lucas, para que lo tengan en consideración. Pucha, sí. Ya, abuelita, véngase a vivir a Santiago. Ya, continuemos con nuestro tema del día. Como dijimos, como la Camila presentó en el editorial, hoy día vamos a hablar de los derechos humanos, porque si es que son muy fan de Copadas y están escuchando esto el mismo día que salió, hoy día, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y eso, no sé qué más decir. También quiero agregar que Pinochet murió el día de los derechos humanos, y esa hueá lo encuentro heavy porque él pasó lo mismo con Maradona, como a fines de noviembre, que se murió el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y fue así como, bueno, onda, cuando pasó esa cuestión con Maradona, al tiro me acordé de Pinochet, que murió este día. Y me acuerdo también... ¿La cagó? Perdón, y me acuerdo también porque el 10 de diciembre es el cumpleaños de mi hermana, que la amo mucho, y le mando un saludo y los mejores deseos en sus 27 años. Y eso. Que somos roomies, además, somos hermanas roomies en esta etapa independiente familiar. Ya, pero bueno, como que podéis ser roomie de tu hermana. Onda, fuiste roomie con tu hermana toda la vida, ¿o no? Toda la vida, pero ahora no tenemos padres bajo nuestro techo, así que es nuestro techo, pues bueno, no es el techo de mis padres. Así que sí, oye, somos roomies.
En volar, para ella. el próximo 10 de diciembre pasa un milagro y se muere la vieja, no sé, quizá. Ya que Ojalá estamos sea con mañana, es que ya, gente, estamos grabando esto el 9 de diciembre, así que ojalá que mañana se muera la vieja, como, no sé, en honor a su difunto esposo, weón, no sé, dictador culiado llamado Pinochet. Sí, bueno, esperemos que haya buenas noticias sobre eso. Yo quería decir sobre este capítulo que yo sé que como Copadas hemos grabado varios capítulos sobre derechos humanos, que la mayoría de nuestros capítulos son sobre derechos humanos, pero independiente de eso, como que hemos grabado más de uno sobre explícitamente derechos humanos. Y yo sé que en volada la gente está como chata, como ya de nuevo los derechos humanos, pero chiques, se siguen vulnerando, como a pesar de todo lo que lo hablamos, se siguen vulnerando, siguen siendo los derechos fundamentales como los más importantes de la vida en sociedad. Entonces no podemos quedarnos callados nomás, no podemos como hacer como, ya filo, que se pase este día no importa, como menos en Chile, que es un país tan terrible que vive vulnerando los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas, como que no solamente en casos extremos que terminan en la muerte de las personas por falta de protección estatal, sino también en otros aspectos como, no sé, el derecho a la libre circulación, que se impide con el toque de queda que dura desde abril, concha tu madre. Como me estás hueveando que el toque de queda dura desde abril y que antes de eso estuvo desde octubre. Como que ya la weá no puede más, onda. Francamente ya no es esta weá ya no es un estado de excepción constitucional, sino que dejó de ser una excepción porque llevamos un año en la weá. Sí. Que me tiene podrida. La cagó. La excepción se volvió la normalidad. Y otro aspecto que encuentro brígido, otro derecho humano que cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención, casi que me dio risa lamentablemente, fue el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Y eso dije, bueno, esto es una burla, el Estado de Chile es una burla, literal, cuando nosotros estábamos en las calles alegando dignidad, estábamos alegando derechos humanos básicos. Sí, y yo creo que nunca está de más recordar que en ese momento, desde el gobierno, desde el Congreso, dijeron que iban a subir el sueldo mínimo a 500 lucas, ¿te acordáis? Mañana cuando estaba todo Chile ardiendo y los hueones con el hoyo a 2 manos, con cagadera, como no, ya si el sueldo mínimo lo vamos a subir a 500 lucas, y como no pasó nada, ¿por qué? Porque dejó de arder Chile, pues bueno, como que dejaron de tener miedo. Toda la razón. Oye, yo quiero recalcar que cuando hablamos de derechos humanos no existe algo así como un catálogo cerrado de derechos humanos, así como los derechos humanos son, no sé, 15, porque es muy riesgoso dejar algunos fuera o no considerarlo. Entonces la Declaración Universal los menciona, pero sin que esta mención sea taxativa, como que los menciona a grandes rasgos nomás, ¿cachai? No como tan estrictamente. Uh-huh. Entiendo. Gracias por la aclaración, amiga. Oye, yo quiero llamar a nuestro Pepe Grillo, que está como detrás en alguna parte, a la Lila, para que nos diga el diccionario feminista, el diccionario copado del capítulo de hoy. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copadas. Hoy en nuestro diccionario copado definiremos derechos humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El avance de uno facilita el avance de los demás. Y de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Los derechos humanos se establecen como tal por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un documento donde los países firmantes acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los estados tienen, con independencia de su sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Oye, no, yo quería agregar una cosa de eso de que, claro, se siguen vulnerando los derechos humanos y no solamente como, ya, se siguen vulnerando, no es como que, no sé, pues, estemos saliendo a protestar y estén llevando detenida a personas y haya violencia policial, aunque igual tiraron un cabro por el Mapocho, etcétera, pero no es una cuestión como antes, pero de todas formas el Estado vulnera los derechos humanos de distintas maneras, como por ejemplo en la pandemia que acabamos de pasar, en la cuestión que dijiste ahora del toque de queda como excesivo, esta crisis de hambre, que también tuvimos un capítulo exclusivamente dedicado a eso, como que no olvidemos todas esas otras formas de violaciones de derechos humanos porque no se vulneran simplemente como con armas policiales, ¿cachai? Como que eso puede ser lo más explícito, pero hay un montón de maneras y nada, como que esta crisis que acabamos de pasar fue demasiado explícita en esta desigualdad y en esta vulneración de la dignidad de las personas. Eso. Sí, yo, con respecto a la crisis de hambre que mencionáis, hay una weá que siento que no se está viendo con claridad, como que siempre se apela a la solidaridad de las personas, como a las ollas comunes, lo que está súper bien, como encuentro súper bacán que la gente se ayuda entre sí, ¿cachai? Pero, por ejemplo, con estas otras instancias como la Teletón que hubo en pandemia, era como, ya, ciudadanos, ciudadanas, donen plata para que se puedan costear como los derechos básicos de las personas más necesitadas. Y es como, bueno, ojalá existiera algún ente que recaudara esa plata como en cada compra o a cada mes y que pudiera asegurar esos derechos básicos. Y es como, oh mierda, existe el Estado, ¿cachai? Como que ese es el trabajo literalmente del Estado, como asegurar los derechos básicos de todas las personas mediante la recaudación de impuestos. Como que pagamos un impuesto en cada mierda que compramos, pagamos impuestos por recibir sueldos, pagamos impuestos por absolutamente todas las weas, ¿cachai? Como que no es como que en este país no haya plata, la plata está, el problema es que asegurar los derechos y asegurar como la subsistencia de las personas, y más que su subsistencia, su dignidad, no son ni cagando una prioridad para este Estado. Entonces, como que es súper importante que veamos esas vulneraciones de derechos también siempre, porque si no vamos a terminar normalizando estas instituciones vacías y nefastas que como la Teletón, ¿cachai? Como en el sentido de recaudar plata para quienes lo más lo necesitan en circunstancias que eso ya se hace, hay mucha plata recaudada, pero no se está usando en lo que se tiene que usar nomás. Sí, yo en verdad cada vez me convenzo más de que el Estado, quienes gobiernan, etcétera, como que solamente leyeron la palabra seguridad, como el derecho a la seguridad en toda la cuestión de los derechos humanos, y es como, bueno, hay más artículos así, como te invito a leerlos, ¿cachai? Como que siento que en verdad hay un desconocimiento demasiado brígido, onda, en todo caso hemos visto autoridades decir como hablar de los derechos humanos de los carabineros, como en su posición de carabineros, sino como persona natural, porque obvio que el carabinero tiene como derechos humanos, pero como persona natural. Pero no es como que un manifestante por tirarle una piedra, por decirte algo, un carabinero, como que exista ahí una violación de los derechos humanos. Y eso es algo que conversamos en profundidad en el capítulo con Lorena Fríes, para que vayan a escucharlo si es que les interesa, porque no queremos tampoco estar repitiendo cosas que ya conversamos en este capítulo, pero nada, recalcar eso, como que existe mucho desconocimiento y es lamentable que la única cuestión que busquen como respetar de una manera demasiado represiva y punitiva es como la seguridad que tienen las personas. Sí, es verdad. Igual así como a modo de mega resumen, igual escuchen ese capítulo porque es increíble, pero si ahora no tienen tiempo, como que los pacos claramente tienen derechos humanos porque son humanos. Fin. El problema es que cuando una persona, como un civil, ataca a un paco, esa hueá no es una vulneración de derechos humanos, es un delito simple.
porque quienes pueden vulnerar los derechos humanos de las personas es el Estado. Y en ese sentido lo hacen también los pacos siendo agentes del Estado, ¿cachai? Entonces, ¿los pacos pueden vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos? Sí. ¿A los pacos les pueden vulnerar sus derechos humanos? Sí, en la medida que, por ejemplo, otro paco lo mate, lo mande a, no sé, como a una actividad muy riesgosa sin los debidos resguardos, etcétera. Como eso podría ser una vulneración de los derechos humanos de los pacos. Un capucha con una polera en la cabeza no puede vulnerar los derechos humanos de un paco. Fin. Exactamente. Ni de nadie al final, po. Solamente el Estado puede vulnerar los derechos humanos de las personas. Y oye, amiga, eso, claro. Aquí te quería hacer una pregunta. Porque entre los derechos humanos está, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación y la seguridad, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que quien me discrimina, no sé, pues a mí me discriminan en mi trabajo, pero como que el Estado no hace nada por eso, o como para esta no discriminación de las mujeres, e incluso en distintos espacios, ¿cachai? Como que también a las mujeres se nos vulnera en la vía pública, etcétera. Entonces, el hecho de que ocurra eso, aunque sea como un civil quien está como vulnerándome de alguna manera a mí, el hecho de que el Estado no haga nada por protegerme a mí como ciudadana, ¿se podría contar como una vulneración a los derechos humanos? Obvio que sí, como aparte de la recaudación de impuestos, una de las tareas principales del Estado es asegurar los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, al ratificar todos estos tratados, está comprometiéndose con eso, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, fue ratificada por el Estado. Y ahí el Estado como que toma un rol activo para prevenir esta violencia. En caso de no prevenirla, de no hacer nada para que esta violencia no ocurra o para que no disminuya sus índices, etcétera, el Estado está incumpliendo esto y estaría efectivamente vulnerando los derechos humanos de las mujeres, ¿cachai? Entonces cuando decimos como no tenemos ministra, no es una pataleta de feministas que quieren como a una mujer como bacana en el cargo. Claramente queremos una mujer bacana en el cargo, pero queremos que mediante el Ejecutivo como que se respeten estos tratados, porque se trabaje efectivamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra nosotras. Y una hueona que es un gomero, que no hace ni una hueá, es como, ¿en qué está el Estado cumpliendo como su compromiso, cachai? Como, ¿qué está haciendo? Entiendo. Entonces, no sé, una situación de acoso callejero o un asalto no es una violación a mis derechos humanos, como en rigor. No, pero el hecho de que no se prevenga, claro, el hecho de que no se prevenga, no se sancione y no se intente erradicar, sí lo es. Entiendo. Gracias, amiga. Me encanta tener a una leguleya en el programa. Aunque igual siento que como que uno nunca termina de aprender sobre derechos humanos, weón. Como que es una weá que es tan básica, es tan elemental de saber, pero aún así como que no terminamos de aprender porque siempre se están vulnerando, siempre están como ahí en un terreno como medio movedizo, no sé. Así que, ¿te tinca si vamos a nuestra entrevista? Sí, solo te quería decir que yo antes de este capítulo y ponerme a revisar como esta declaración de los derechos humanos y todo, como que yo juraba que los derechos humanos eran así como los 10 mandamientos, como como 10, así como o 15, pero en verdad son caletas. Yeah. Para seguir profundizando en todo lo que son los derechos humanos, tenemos a una gran entrevistada, una leve entrevistada. Ella es Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también, gracias. Bien, estamos felices por tenerte acá, en verdad. Como que más encima se están conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos y me imagino que estás demasiado ocupada y tu participación en Copadas en verdad es muy, muy especial para nosotros. Oye, para partir esta entrevista, te quería preguntar ¿cuál es el balance que hacen como Amnistía Internacional de la gestión de la pandemia y de la crisis de hambre en el país este año? O sea, como desde un enfoque de derechos. La verdad es que es muy preocupante.
Nosotros lo hemos abordado de un lado específico, pero es una de muchas aristas que se pueden ver, y que básicamente lo que se ve es que la pandemia ha hecho aún más visible de lo que ya era cómo las desigualdades en Chile en definitiva afectan a nuestro acceso a derechos. Nosotros a mediados de año lanzamos un informe breve que se llamaba No podemos ser pacientes. Ya no podemos ser pacientes, que lo que hicimos fue entrevistar a trabajadores y trabajadoras de la salud, tanto del sector público privado, como para ver cómo estaban dándose las cosas en el terreno en el momento en que tuvimos el alza de contagios fuerte a mediados de este año. Y la verdad es que lo que mostró fue extremadamente preocupante, en el sentido de, primero, de las diferencias brutales que se daban entre las personas que trabajaban en el sistema privado versus el sistema público. Y segundo, el cómo las personas que trabajan en el sistema público estaban en una primera etapa con dificultad para tener elementos de protección personal, sin posibilidad de descanso ni de días libres, con un nivel de colapso tremendo. Y que en definitiva lo que nos decían es que una cosa es que nos digan a nivel total en Chile nunca faltaron ventiladores, pero que en definitiva eso no te dice nada, porque eso significa de que en algunas partes incluso hay ventiladores disponibles tranquilamente, mientras en otros hospitales públicos la gente no alcanzaba ni a ser derivada. Entonces, la verdad es que, y ese es solo un ejemplo de cómo la pandemia puso como nunca tan claro el que la desigualdad viola derechos humanos, el que la desigualdad lleva a que no tengas acceso a derechos básicos que debieran ser de derechos garantizados para todas las personas. Y ahí lamentablemente no ha habido las medidas necesarias como para poder compensar eso de una manera efectiva, y además también te habla de cambios que se necesita hacer desde una mirada mucho más estructural también, y que eso pasa por la discusión constituyente, pasa por todo el debate que se viene respecto a cuál es el rol del Estado para garantizar los derechos de las personas de verdad. Qué heavy todo lo que decís, y como al final como que claramente en las noticias nunca vimos eso de no hay ventiladores disponibles, pero porque lo contaban así como, ya muy recurriendo al cliché, pero como Nicanor Parra, con los panes. Como claramente, si contamos el promedio en total, no iban a faltar ventiladores, pero habían hospitales públicos en los que sí había gente muriéndose por falta de esos ventiladores, y en clínicas privadas habían disponibles. Entonces como que terrible seguir comprobando el cliché de Nicanor Parra, como incluso cuando el costo son vidas humanas de ciudadanos y ciudadanas. Sí, y de hecho lo otro que también muestra es el centralismo brutal que tenemos, porque también eso se daba de que, no sé, cuando ahora hubo un alza de contagios tremenda en Magallanes, a lo mejor había un montón de ventiladores mecánicos disponibles en Santiago, pero eso no es súper simple para una persona de Punta Arenas, de Puerto Natales, poder llegar a Santiago a tiempo para llegar a ese ventilador mecánico. Y de eso también habla de la necesidad de que no todo esté enfocado en tener los ventiladores, que es cuando las personas están ultra graves, sino también en cómo podemos prevenir de mejor forma el que menos personas se contagien y tomar las medidas preventivas a tiempo. Y el testeo, la trazabilidad y el de nuevo, no tener esa mirada de, como dices tú, la de Nicanor Parra, de mirar los grandes números cuando no te estás haciendo cargo de que las desigualdades en terreno, y sobre todo, más aún cuando sales de Santiago, si le agregas eso, es aún más fuerte. Claro. Y también, y además del tema de la salud y los ventiladores, el tema de los servicios básicos, o sea, como la comida, también era demasiado preocupante, y también ahí se ve violación a los derechos humanos, si no me equivoco, ¿no? El hecho de que el Estado no esté proveyendo de alimento a la ciudadanía que no pueda acceder a él por sus propios medios, como que acaso no consiste en eso. Sin duda, y de hecho ahí soluciones como la caja de alimentos que se replanteó en algún momento, evidentemente fue una medida insuficiente, y eso derivó en medidas que la propia gente se las arregló como pudo de alguna manera, como las ollas comunes y de diferentes formas de redes solidarias que no son en ningún caso una solución. Y de nuevo, te habla de esas desigualdades. Lo mismo con el tema del autoaislamiento y de las medidas sanitarias. Cuando estás hablando de personas que viven en un hacinamiento brutal,
¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso de autoaíslate si es que tienes sospechas de COVID cuando vives con muchísimas personas en un espacio reducido, todas comparten un baño? Aunque quieran, o sea, no se trata de un tema de voluntad ni de tener la guardia alta o baja, se trata de que si tienes realmente los medios y las condiciones para proteger tu propia salud. Y en ese sentido, por eso decía, o sea, nos muestra con mucha claridad el efecto que tienen las desigualdades, que cuando te tensionan la situación a este punto, como lo hizo la pandemia, quedan en evidencia como nunca, y por lo mismo la urgencia que tiene de abordarla. Quedan en tan evidencia que hasta el ministro de Salud, en ese entonces Jaime Mañalich, recién ahí se dio cuenta las condiciones en las que vivían la mayoría de los chilenos. Y me acuerdo que en un matinal dijo eso, fue como, ya, en verdad esto es una burla. Oye, Ana, a mí cuando estaba revisando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo el rato, bueno, como lo que estábamos hablando recién, pensaba que no se están respetando como en ningún sentido los derechos humanos, y un poco cuando existe violencia policial, violencia física, torturas y ese tipo de cosas, hablamos de violación de derechos humanos, pero por ejemplo, no sé, el derecho a no ser discriminado, el derecho a un matrimonio libre, o sea, obviamente como que no se está respetando si es que eres homosexual o etcétera. Entonces como entendemos que, o sea, esto yo lo estoy diciendo como a partir de lo que leí, pero entiendo que es una cuestión como sistemática y recurrente, y que no solamente se da como con la violencia policial así explícita, sino también en otros temas. Entonces, como, ¿qué podemos hacer para que el Estado básicamente deje de vulnerar los derechos humanos? No hay una solución simple a eso. O sea, quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos sabemos que la triste realidad es que prácticamente nosotros, Amnistía Internacional, publicamos un informe anual en el que hay un capítulo por cada uno de los países donde hemos documentado situaciones de avances o retrocesos en materia de derechos humanos. Y yo creo que puedo decirte que no existe un país del mundo donde no se violen derechos humanos. Hay, por supuesto, niveles de gravedad y situaciones más o menos sistemáticas, pero la defensa de los derechos humanos es una lucha constante, en el sentido de que tiene que ver con una convicción de las autoridades de realmente tomarlos en serio y de tomar las medidas necesarias para garantizarlos, para respetarlos y para garantizarlos y para asegurar su protección, para promoverlos, para generar educación en derechos humanos, que las personas lo internalicen, y eso no es algo fácil. Yo, y porque trabajo en Amnistía Internacional, la amnistía se basa, uno de los principios básicos de Amnistía Internacional tiene que ver con justamente la movilización de las personas. Trabajamos con personas voluntarias, nos financiamos con personas socios y socias donantes, personas individuales que quieren hacer una contribución al trabajo en derechos humanos. Yo soy una convencida de que eso es lo que hace la diferencia. La diferencia, podemos sacar súper buenos informes, con mucha información y mostrando las violaciones, que es súper importante, pero lo que de verdad va a hacer el cambio es la ciudadanía, es la gente movilizada exigiendo sus derechos. Y en ese sentido, en Chile, como tú bien dices, queda mucho por hacer. O sea, acá, si tú ves los informes anuales, el capítulo de Chile en periodos anteriores, los informes que hemos ido sacando, analizando la situación en Chile, claro, en lo que se refiere a el derecho a la no discriminación, hay muchísimos temas con lo que está la reciente ley de migración, es una ley que va a generar discriminaciones brutales respecto de personas migrantes, y que va a generar una gran cantidad de irregularidad, lo que deja a la gente súper desprotegida. Lo que se refiere a los derechos de las personas LGBTIQ+, han logrado ciertos avances. La ley de identidad de género fue, por ejemplo, un avance significativo, pese a que dejó a los niños, niñas y adolescentes fuera, pero sobre todo niños, niñas, pero igual, sigue habiendo, como dices tú, no hay matrimonio igualitario todavía. Por otro lado, en todo lo que se refiere a los derechos económicos y sociales, ahí tenemos también toda una larga deuda que como dices, desde la Declaración Universal, que cumple años ahora, pero se dictó el año 1948, o sea, y uno se sorprende ahora de que estamos hablando de derechos económicos y sociales, cuando esos derechos estaban desde la Declaración Universal en ese momento. Y
Y bueno, ¿para qué decir lo que hemos visto en materia de violencia policial, sobre todo desde antes, pero desde el estallido social a partir de octubre del año pasado, que llegamos a un nivel de generalidad y de gravedad que no habíamos visto desde la dictadura? Y eso es también quizá de lo más grave que nos ha pasado en el último tiempo en materia de derechos humanos, y que queda mucho por delante todavía para lograr ahí que se haga justicia y que se reforme a Carabineros, que es fundamental. Entonces sí, son muchas cosas, acabo de decir demasiadas cosas quizá, pero yo creo, o sea, como digo, acá lo que importa es seguir peleándola. Si la ciudadanía nos quedamos tranquilos o soltamos todo y decimos, sabes que si al final hagamos lo que hagamos no cambia nada, eso no es verdad. Igual las cosas van cambiando a poquito, y si no nos movilizamos, ahí sí que no van a cambiar nunca. Igual, perdón, pero es que yo no soy abogada ni nada, como que cacho re poco estos temas, pero encuentro muy brígido que aún estando en los derechos humanos como que se necesite una legislación para que esas cosas como que se puedan materializar en nuestras prácticas diarias como país. Como no sé, algo tan sencillo como la cuestión del matrimonio, ¿cachai? Claro, lo que pasa, sí, o sea, ahí hay una explicación jurídica también, y es que tiene que ver con que no hay una manera concreta de obligar a un país a, por ejemplo, legislar sobre matrimonio igualitario. No hay una sanción que tú puedas castigar en base a un tratado de derechos humanos a un país por no cumplir los derechos humanos. Hay mecanismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional de las Américas. Están los comités que supervigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, que en algunos casos se pueden llevar incluso casos individuales, o se hace una revisión de cumplimiento del país, pero en general no hay una manera de obligar al país a hacer cumplir. Tiene que ver con un compromiso político de cada gobierno y de cada estado, de decir, si yo suscribo este tratado es porque me voy a encargar de hacerlo cumplir. Y por lo mismo es que es una lucha constante. O sea, no quiero con esto decir que los tratados internacionales de derechos humanos no sirvan de nada, por el contrario, son compromisos reales y son obligaciones internacionales de los estados. El punto es que necesitas ese compromiso político del Estado para efectivamente hacer que eso sea realidad a nivel local. Se responde a la comunidad internacional, pero a la vez se necesita el tomar medidas a nivel local para que estén en línea con esos tratados. Y ahí es donde se necesitan las leyes, se necesita la Constitución, se necesita que la legislación interna, que es la que realmente vas a poder obligar a cumplir, esté en línea con lo que dicen los tratados. Y esa es la pelea que nos toca acá también. No sé si se entendió la explicación. Sí, súper, gracias. Sí. Ana, y bueno, considerando que esta semana se cumplieron 10 años del incendio de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas privadas de libertad que eran responsabilidad del Estado, ¿qué medidas de reparación puede haber en este tipo de casos en que el Estado viola los derechos humanos de las personas? Pero no es cualquier violación de derechos humanos, sino que literalmente está no haciéndose responsable de las vidas con las que termina, como los mata. ¿Se podría hablar de una segunda vulneración si es que no hay reparación de ningún tipo? Sí, o sea, es súper difícil hablar de reparación en estos casos, y sobre todo en casos donde hay personas muertas, porque nada va a reparar realmente. O sea, una vida se perdió y no hay vuelta atrás, y eso es súper difícil de hablar de una reparación real. Dicho eso, hay estándares, incluso a nivel de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, respecto de medidas de reparación, que tiene que ver primero con lo que tiene que ver con la reparación concreta y material a las familias de las víctimas, o a las víctimas propiamente tal, según el caso. Puede ser indemnizaciones, pensiones, diferentes apoyos, becas, diferentes apoyos en términos económicos que de alguna manera compensen lo que les significó la pérdida. Pero también hay otro tipo de medidas de reparación que, por una parte, las que tienen que ver con cosas más simbólicas, en términos de reconocimiento, memoria, que de hecho es una de las cosas en que también venimos reclamando en el contexto del estallido social, por ejemplo, el partir por el reconocimiento, de decir, acá hubo violaciones generalizadas de los derechos humanos, no son casos aislados, no son cosas, esto fue una situación grave que como Estado pedimos perdón y nos hacemos cargo, es algo que ya es una forma de reparar.
Y lo tercero es lo que tiene que ver con lo que se llama en Derecho Internacional las garantías de no repetición. Y que yo creo que ahí es donde estamos más al debe, y más aún en el tema carcelario, pero no solo en el tema carcelario. Y es que, ¿qué nos garantiza de que algo así no puede volver a pasar? Y la verdad es que muy poco. O sea, en términos de condiciones carcelarias no ha habido mejoras significativas, en términos de hacinamiento dentro de las cárceles tampoco, en términos del abuso de la prisión preventiva, usándola incluso como sanción anticipada, que es algo que ahora con los presos del estallido lo estamos viendo de manera muy grosera, sigue pasando. Entonces, quizá lo más duro es eso, es que parte de la reparación también tiene que ver con el decir, ¿sabes qué? Esto no va a pasar más. Y en este momento, en un ejemplo como el de la cárcel de San Miguel, no tenemos esa garantía. Y eso también es fundamental, desde la perspectiva de la reparación también, de que finalmente se entienda que esto se tomó en serio y que se están haciendo lo necesario para que no haya nuevas víctimas. Uh-huh. Ana, tú recién lo mencionabas, el tema de los presos de la revuelta. ¿Qué es lo que sucede en casos como ese? Porque nuestra legislación puede ser contraria a los derechos humanos, porque el artículo 9 de esta declaración dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, pero tenemos, al menos en marzo eran 2.500 presos de la revuelta, e incluso algunos los liberaron justamente porque ya cuando estaban teniendo como este juicio ya habían cumplido en prisión preventiva lo que iban a tener de pena total. Entonces era como absurdo. ¿Qué pasa ahí? Como, ¿por qué nuestra legislación atenta tanto contra los derechos humanos y se ven todos los días? Lamentablemente eso es algo que pasa de antes también, o sea, claro, situaciones similares. Sí, este es un ejemplo y que es como que se amplificó por la cantidad de personas detenidas que hubo en el contexto del estallido social de octubre en adelante. Pero, por ejemplo, situaciones de juicios injustos y de prisiones preventivas prolongadísimas, ya la habíamos visto, por ejemplo, en contra de liderazgos del pueblo mapuche. Que es algo que también lo habíamos estado mirando desde Amnistía Internacional. Ahí se dan varias cosas. Por una parte está lo que decía, el tema del abuso de la prisión preventiva. En términos de estándares internacionales se entiende que la prisión preventiva debiera ser algo absolutamente excepcional y que debiera utilizarse solo cuando no existen otras medidas cautelares menos gravosas que permitan asegurar que la investigación se lleve adelante, que no se esté poniendo en riesgo a nadie y que no haya riesgo de fuga. Básicamente esos son los puntos. Entonces, muchas veces se usa la prisión preventiva casi como una forma anticipada de sanción, en que se considera, el delito es súper grave, tiene una pena súper alta, entonces tiene que ir preso porque entonces es un peligro para la sociedad. Y eso lo que estás haciendo en la práctica es condenarlo antes de tiempo, porque se presume inocente. Entonces, ¿por qué estás calculando la pena? La presunción de inocencia a la vez es un derecho humano, ¿no? A su vez es un derecho humano, y ese sí está garantizado en la ley chilena también. Entonces, y de hecho las normas que estoy diciendo en términos generales están más o menos así en la ley chilena también. Entonces, lamentablemente ahí sí se hace un abuso de la prisión preventiva en muchas ocasiones, y también mucho se da en de nuevo reproduce un poco esa desigualdad de la que hablábamos, en que ciertas personas es más probable que queden en prisión preventiva que otras, ciertos delitos es más probable que queden en prisión preventiva que otros, y como dices tú, ahí se dan cosas tan aberrantes como que personas ya cumplieron su pena en prisión preventiva. En prisión preventiva antes de haber sido condenados, e incluso les quedan debiendo tiempo. Claro. Entonces, en el caso de José y Luis Tralcal, que están condenados a nuestro juicio en un juicio injusto por el asesinato de la familia de la pareja Luxinger-Mackay, ellos terminaron abonándoles a su pena algo así como 2 años, porque ya habían hecho prisión preventiva en 2 juicios anteriores en los que habían sido absueltos. Sí. Entonces el Estado les debía tiempo presos. O sea, la verdad es que ese es un tema gigantesco, y que además
y con esto termino el punto, se agrava mucho con la intervención del gobierno en esos juicios. O sea, en los casos en que el gobierno es querellante, como se está dando en muchos de los presos asociados a los delitos vinculados al estallido social, y más aún en los casos en que se ha utilizado la ley de seguridad del Estado, es más probable que las personas queden en prisión preventiva y el gobierno está tomando medidas activas para que queden en prisión preventiva. Entonces, el círculo completo está siendo contradictorio con los estándares de derechos humanos, la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva. Además que también siento que hay como una crítica, o más que una crítica, es como un prejuicio sobre los jueces que son garantistas, como si eso fuera malo, como, es que ese juez es súper garantista, y es como, ese es el ideal de juez, como que garantice los derechos de las personas que van a ser imputadas. Entonces también es súper compleja esa visión que se tiene como sociedad sobre las garantías de los y las ciudadanas. Sí, no, totalmente. Y de hecho, a mí siempre me resulta un poco gracioso cuando dicen, no, es que este juez de garantía es muy garantista. Es un juez de garantía. Esa es su pega. Ese es su trabajo. Tiene que ser garantista. Claro, tal cual. Por eso se llama juez de garantía. Entonces, efectivamente, se da esa percepción como de que el ser garantista es malo y de que todo es culpa de los jueces, de que ¿por qué no lo dejaron preso si está acusado de un delito tan grave? Y muchas veces tiene que ver con que la detención fue hecha de manera ilegal, con que las pruebas eran tremendamente débiles o eran casi exclusivamente la declaración de un carabinero, o no había una cadena de custodia adecuada. O prueba ilícita. Y en ese caso, el problema no es del juez. El juez está haciendo lo correcto. El problema está en que si las policías no detienen correctamente y la fiscalía no hace bien su trabajo, el juez no puede hacer ¿Cómo va a dejar una persona presa a partir de prueba que es endeble o a partir de una detención ilegal? Entonces, también como que a veces me sorprende que como que toda la rabia se dirige hacia los jueces, siendo que hay mucho que también tiene que ver con el actuar de las policías y el actuar de fiscalía para conseguir una detención y pruebas lo suficientemente sólidas como para llegar a una formalización. Y eso es parte de las garantías procesales también, que no te tomen presa por cualquier cosa finalmente. Y entonces yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí hay esa como percepción negativa de lo garantista y que finalmente pierdes un poco la visión de que esas garantías están para todos nosotros. Todas. Claro. O sea, a cualquiera nos puede pasar que estamos pasando por el lado de una manifestación y nos llevan detenidas porque estábamos ahí. O sea, no, y sin haber hecho nada, y te puedes enfrentar a esta situación y ahí vas a querer un juez garantista. Y creo que finalmente... Perdón, solo recordar que hay gente como Raquel Argandoña que cree que solamente su hijo como que deben respetar como sus garantías y no como cualquier otra persona el lumpen, entre comillas, que como le llaman. Como que ese clasismo que existe también entre cómo deberían ser juzgadas las personas es demasiado patente en ese tipo de casos. Sí, de hecho en general eso también es algo que lo hemos visto como amnistía a nivel incluso global. O sea, lamentablemente el derecho penal, el derecho procesal penal nunca va a afectar a todas las personas por igual. Siempre inevitablemente, no sé si inevitablemente, pero en la práctica es normal o habitual, no sé si normal, pero es habitual que se dé un sesgo por nivel socioeconómico, que tiene que ver con que las personas no necesariamente acceden a la misma calidad de defensa, que no son tratadas de la misma forma, que hay ciertos prejuicios que operan. Y uno lo ve en casi todos los países, de que quiénes son los que están con mayor frecuencia en prisión preventiva, quiénes son los que están en mayor frecuencia siendo condenados, son precisamente las comunidades más pobres, las minorías raciales, las personas discriminadas históricamente por la razón que sea en el país que toca. Y eso es algo que es súper importante tenerlo en cuenta al momento de aumentar penas, crear nuevos delitos, y también desde los jueces de garantía, el cómo
¿cómo aseguras esa verdadera igualdad ante la ley? Y que finalmente la ley no termine siendo más dura para ciertas personas que son discriminadas o en contra de quienes hay ciertos prejuicios por la razón que sea. Uh-huh. Ay, qué terrible la vida. Bueno. Pucha, vine a deprimirlas. Chile nos deprime. Ana, sí, Chile es deprimente, como no eres tú, es Chile. Es como para terminar una relación eso, como no eres tú, es Chile. Claro. En Chile viene un proceso constituyente, que yo creo que eso... Allá voy. Sí, yo creo que eso es como la nota positiva que podemos sacar de todo esto. O por lo menos la oportunidad. No sé si necesariamente va a ser positivo sí o sí, todo 100%, pero ahí hay una oportunidad que es histórica. Exacto. De hecho, mi pregunta era sobre eso precisamente, porque sobre la nueva constitución y el proceso que se nos viene, ¿qué pasa con los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos? O sea, yo estoy clara que no se pueden desconocer, etcétera, pero igual me genera como ansiedad pensar que puede que en la constituyente hayan personas increíblemente fascistas que quieran como que Chile nuevamente tenga la pena de muerte en su legislación y que, no sé, de repente sea tanta la presión social, porque a veces incluso personas de izquierda como que piden la pena de muerte y es como, ¿de qué está pasando? Como, ¿por qué estamos volviendo a esto? ¿Por qué retrocedimos 100 años? No lo entiendo. Lo peor, feministas pidiendo la pena de muerte de violadores. Sí, terrible, terrible. Entonces, ¿es posible que en la convención se pueda como desconocer de alguna forma estos tratados para meter, no sé, como pena de muerte o cosas así de atroces? Formalmente es posible, pero es difícil. A ver, ¿a qué me refiero? Primero que el acuerdo por la nueva constitución al que se llegó en noviembre incluye una mención a que se va a respetar los tratados internacionales dentro del proceso constituyente. Y eso debiese, obviamente, incluir los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, hay un compromiso de base de que eso va a ser así. Lo segundo es que eso es uno de los lados, tal vez no tan negativos, del acuerdo de los 2/3, que ha sido como bien cuestionado en términos de que por qué es 2/3, por qué no mayoría simple, de que eso es hacer más difícil el llegar a hacer cambios reales y etcétera, pero también hace más difícil que, por ejemplo, una mayoría simple reponga la pena de muerte. O sea, eso da cierto espacio para que sea más difícil el llegar a cosas más extremas en ese sentido. Sí creo que va a ser importante el estar muy vigilantes a la discusión constituyente desde una perspectiva de derechos humanos, y de hecho como Amnistía lo queremos hacer. O sea, son hartos, así como son muchas las oportunidades, también son muchos los riesgos. Está la oportunidad de que al fin la Constitución sí reconozca los derechos humanos como corresponde, y la Constitución que tenemos hoy no es el caso, o al menos no todos los derechos. Pero, como dices, también abre, por supuesto, un riesgo de retrocesos, y va a ser extremadamente importante el estar alerta y el también exigir, y es importante que el trabajo de la Convención Constitucional sea abierto a la ciudadanía y sea transparente, de manera que también desde la ciudadanía, que no vamos a estar ahí adentro, tengamos la posibilidad también de cuestionar y de proponer y de empujar para que los derechos humanos estén efectivamente garantizados. Como digo, yo creo que partimos desde una buena base, dado que eso es algo que viene desde el acuerdo original, pero nunca hay que confiarse. En materia de derechos humanos nunca hay que confiarse. Siempre hay que partir de la base de que toca pelear un poco, y eso es parte de lo que se viene. Pero como digo, yo lo veo también como un aspecto como de las cosas positivas que han sucedido, o sea, en el sentido de abrir una oportunidad súper histórica, de verdad tener una constitución que o bien produzca los cambios que queremos en materia de derechos humanos, o a lo menos que no los bloquee, como los bloquea muchas veces la que tenemos. Y que permita que el Congreso futuro pueda hacer los cambios que se requieren, y sin necesitar unas mayorías brutales, y sin que todo sea llevado a un tribunal constitucional, que cualquier cosa que huela a derechos sociales termina siendo inconstitucional por diferentes razones. Entonces creo que ahí hay una oportunidad también en términos de cambios reales, como no habíamos tenido en mucho tiempo, así que toca pelearla para que eso sea así.
Bacán, igual Chile es horrible y es desesperanzador, pero creo que tu última respuesta igual nos dio un poquito de esperanza como para el futuro, esta nueva constitución. Sí, yo creo que hay cosas, incluso lo que, o sea, con todo lo horrible que fue la violencia policial en el contexto del estallido social, el estallido mismo fue algo extremadamente histórico e importante también. O sea, que esa cantidad de gente hayamos salido a las calles a exigir dignidad, básicamente, es realmente que la gente se haya empezado a organizar, incluso antes del acuerdo constituyente, se haya empezado a organizar en cabildos, en las plazas, a hablar del Chile que soñamos. Tuvo un lado súper potente y súper ciudadano y súper esperanzador también, y que es la misma mayoría de gente que aprobó una nueva constitución. Entonces creo que hay un espacio ahí de trabajo y de conseguir algo mejor. Nos queda todavía una pelea por delante y no se viene fácil, no, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Pero hay ahí un germen de esperanza que creo que es importante no perderlo de vista, porque es lo que nos puede llevar a hacer la diferencia después. Ese germen, nos aferramos a ese germen de esperanza. Sí, Ana, y ya la última pregunta, a mí me genera duda porque esta pregunta no estaba en el guión, pero la estoy inventando porque necesito saberla. Nosotras como que sabemos que durante el estallido social hubo un montón de informes sobre derechos humanos, como el de Human Rights Watch, el mismo de Amnistía Internacional, etcétera, que explicitaban que el Estado estaba efectivamente violando los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas a través de la violencia policial, pero siento que un poco está la sensación de que todo quedó ahí nomás, como de qué manera podemos nosotros recurrir al derecho, como para no sé, salir de nuevo a quemarlo todo, por ejemplo, como de qué manera el derecho nos puede amparar para que existan culpables, existan responsables, existan condenas sobre todo lo que sufrió el pueblo de Chile desde octubre del año pasado hasta la fecha incluso. De nuevo, no hay una respuesta fácil, pero hay cosas. Primero es que, y es algo que no siempre es popular decirlo, pero yo soy una convencida y desde Amnistía lo hemos promovido, la importancia que tiene el denunciar las violaciones de derechos humanos. Yo sé que hay una sensación de que al final nada queda nada, que no se investiga, que no importa, que para qué voy a denunciar pero yo sé, pero si no se denuncian, ahí sí que no queda nada. O sea, ahí sí que nadie va a investigarlo si no lo denuncian. Entonces, el hacer la denuncia en fiscalía, y hacerla en fiscalía especialmente, no hacerla en las policías, hacerla en fiscalía es extremadamente importante, porque eso va permitiendo primero el tener una dimensión real de la cantidad de casos que hay y por lo tanto de la gravedad y de la generalidad que tuvo o que sigue teniendo. Y segundo, abre la posibilidad de que se haga una investigación. Las causas que hay en este momento, sobre todo aquellas en que hay querellas, ya sea con abogados particulares o del INDH, están avanzando lento, pero algunas de ellas están avanzando. Y de hecho, varios casos que estamos siguiendo desde Amnistía, sobre todo los que mencionamos en el informe que lanzamos ahora en octubre, y también algunos otros, estamos en comunicación permanente con Fiscalía para poner presión. Además, ahí, no sé si saben, pero hay varias querellas ya presentadas por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la ley chilena sobre crímenes de lesa humanidad. Y esas causas las está investigando toda la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perianti. Y eso es algo que también le estamos dando seguimiento. Entonces, en este momento, si bien la justicia chilena está actuando lento, no está inactiva, no es que no esté pasando nada. Hay un montón de dificultades, hay lentitud, hay causas que no avanzan, hay un montón de críticas que se pueden hacer, pero tampoco es que no esté pasando nada. Entonces yo creo que el poner énfasis en eso, en empujar a Fiscalía para que se hagan las investigaciones, en mover la máquina de alguna manera, en ponerle presión a la máquina que tenemos para que haga el trabajo que tiene que hacer, en este momento es súper importante. Y también por eso, desde Amnistía hemos puesto también el acento, eso puede que lo hayan visto en lo que hemos estado saliendo en prensa, cosas, en el informe también, en que la investigación de Fiscalía no puede quedarse solamente en averiguar quién fue el que apretó el gatillo o quién fue el que pegó el palo o tiró la lacrimógena, sino también a los mandos, a la responsabilidad de mando hasta el más alto nivel.
Y eso también tiene que ver justamente con el detenerlo, con el que no se trata, el asegurar de que esas condenas no se queden solamente en sancionar el hecho particular, sino también poner en relieve de que esto es una cosa mucho más generalizada, estructural, y que además el sancionar a los mandos también ayuda a generar señales que hagan que nos sigan pasando. Entonces ahí hay un espacio todavía en que no nos hemos dado por vencidos y que estamos desde Amnistía empujando, y que creo que es importante, como digo, el mantener esa presión para que las investigaciones de las denuncias que están hechas en Fiscalía se investiguen realmente y se lleven todas ante la justicia. Y eso creo que es un primer paso fundamental para que esto, como dices tú, que no quede finalmente en nada. Gracias, Ana. Ya terminamos la entrevista. Sí. Pero igual de nuevo queríamos agradecerte por haber estado hoy día con nosotras, sobre todo en un día tan ajetreado como hoy día para la directora de Amnistía Internacional en Chile. Como que no se me ocurre un día más agitado que este para ti. Así mañana, mañana, claro. 2 de diciembre. Sí. Claro. Sí, pero que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes, se pasaron. Bacán. Entonces nos despedimos con ese germen de esperanza que es la nueva Constitución. Gracias, Ana, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Y gracias a todos por escucharnos. Besitos. Besitos, chao. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.